Bueno, pues estamos aquí con mucho gusto, como siempre, para llevarles por el mundo de la información y decirles que, bueno, pues a ver, están abiertos los comentarios. Ahí están. Bueno, quiero empezar por bastante ahora, y que es Tamaulipas. En Tamaulipas hay un problema de carácter político y uno de carácter de políticas públicas sobre la aplicación del Estado de Derecho. Y yo creo que estas dos cosas no se pueden combinar, porque una situación es la local que se está experimentando entre el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el presidente de la República, y otra tiene que ver con la gobernabilidad. Bueno, estamos viendo. Hola, buenas tardes a todos. Adriana, buenas tardes. Lago, buenas tardes. Anselmo Simeón está viendo este video. Buenas tardes, Oscar Huerta. A todos los saludo con mucho cariño. León Kopilevich, ¿cómo estás, querido amigo? Saludos, Pedro, desde Celaya, Adriana Maldonado, gracias a todos. Bueno, les digo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca está pidiéndole a la Federación que actúe para luchar en contra de grupos delincuenciales que se han venido instalando en la zona y que se han venido haciendo cada vez más importante el número de grupos delictivos que se han venido sumando allá a lo que es la zona de Reynosa, Matamoros y toda la cuenca del Golfo de México hasta llegar a un punto ahí en Pánuco, en Veracruz. Hay muchos grupos, aparte de los tradicionales, que están tratando de ganar territorios. Hay un último grupo que se acaba de constituir en el trasiego de droga que se llama Los Independientes. Y todos estos grupos de la delincuencia organizada pues tienen que ser atacados por la federación porque es un asunto de carácter federal. La delincuencia organizada, el trasiego de las drogas y los grupos de narcotraficantes son delitos del orden federal y por lo mismo la federación es la que debe de atenderlos. Y como hay un problema con Francisco Javier García Cabeza de Vaca por la cuestión de su fuero y su legitimidad como gobernador, que es un asunto que es totalmente diferente a la estabilidad en Tamaulipas y sobre todo también a la estabilidad de la zona fronteriza de México en Tamaulipas con respecto de los Estados Unidos, y que aunque dice García Cabeza de Vaca que él sigue teniendo comunicación con las ciudades fronterizas del lado norteamericano para darles una certeza de que hay autoridades en México que están atacando al problema que se cuela por la frontera, pues no hay una respuesta de la federación. Y ante los reiterados llamados del gobernador, ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de la Defensa Nacional han dado o recibido instrucciones para que haya una movilización en Tamaulipas. Y Estados Unidos está en todo su derecho de saber qué es lo que se está haciendo del lado mexicano. Y más importante que todo esto, los tamaulipecos están en todo su derecho de pedirle al gobierno federal que actúe porque no es un problema político, es un problema de ejercicio del Estado de Derecho y de la garantía que nos debe dar un país cuando tiene a un gobierno federal que es el único que tiene la potestad y el monopolio del uso de la fuerza. Y si no hay una respuesta y hay un silencio del presidente de México o de su gobierno, pues entonces tiene que haber un reclamo directo y lo tendrían ya que estar haciendo tanto los habitantes de Tamaulipas como ya lo están haciendo. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de platicar con un activista en Tamaulipas que está escondido porque ha convocado a marchas en Reynosa y en Matamoros para buscar la paz. Y este hombre lo único que recibió fue amenazas hasta el punto en que lo tuve que entrevistar en un lugar desconocido desde un teléfono no registrado para poder hablar con él, porque el hombre está escondido y está aterrado de que ha luchado por la pacificación de la zona fronteriza y lo único que ha recibido han sido amenazas, que pueden ser pues de quien sea, por supuesto, del lado del gobierno, pero también por supuesto del lado de la delincuencia organizada o de los dos. Pienso que esto es algo que los mexicanos tenemos que
que luchar para que esto no derrame en más violencia y no se sigan dando como se dieron la semana pasada, que hubo 5 masacres en la República Mexicana con 57 muertos, de los que muchos de ellos fueron personas o sea, civiles. Eh, También en la zona fronteriza, pero ya no en Tamaulipas, sino en Chihuahua, el gobernador Javier Corral asegura hoy que la exigencia por la vacunación de parte del sector privado en Chihuahua sigue esperando a que el proceso de vacunación sea un proceso de carácter político. Desde antes de las elecciones, el gobierno de la Cuarta Transformación tomó a la vacunación para su aplicación exclusiva. Solamente el gobierno aplica la vacunación. Y se pensaba que después del 6 de junio vendría pues una posibilidad para que el sector privado participara, para que entonces se acelere la vacunación como campaña y se haga integral, un esfuerzo pues, de toda la sociedad mexicana, no solamente del gobierno, sino de todos, ¿no? Y Chihuahua ya lo está reclamando. Dice que después de que se reunió con el presidente en Palacio Nacional, adelantó que la vacunación en ciudades fronterizas en Chihuahua va a iniciar en un par de semanas. Y es una buena noticia, ya que quiere decir que, pues a lo mejor pronto les doy el buen augurio de que ya podrá haber vacunas en hospitales privados, en clínicas, en laboratorios, en consultorios, en farmacias, en centros comerciales, en lugares que tengan eh, todas las características como para poder hacer digo, nada más calificar, ¿no? Es decir, tengo todo esto previsto para poder vacunar, hay toda esta inversión propuesta y nosotros estamos dispuestos a aumentar el ritmo de vacunación para México. Yo espero que esto no solamente se proponga para la gente de Chihuahua, sino que también se haga a nivel nacional. Adelantaríamos mucho como país y aunque en América Latina estamos en uno de los primeros sitios en vacunación, estamos muy rezagados en lo mismo y se sigue actuando en prácticamente toda la República Mexicana como si la pandemia estuviera presente, como si estuviéramos a finales del año pasado, cuando pudiéramos estar en una situación totalmente diferente. Fíjense que ahora las enfermedades por COVID se están empezando a manifestar en jóvenes que no han sido vacunados y que tienen mayor movilidad, mayor actividad laboral. Y hay un infectólogo que se llama Edgar Pérez Barragán, que es infectólogo del sector público en la Ciudad de México, que está admitiendo que hay un incremento en hospitalizaciones y que se han registrado oficialmente indicios de aumentos en casos positivos activos de juventud mexicana que se está contaminando. Y en lo que esperamos a que haya la autorización para que haya la participación del sector privado en la vacunación, en algunas otras áreas políticos sociales se está empezando a trabajar de manera un tanto accidentada. Hoy la Suprema Corte de Justicia tuvo que autorizar la expedición generalizada de permisos individuales para el consumo recreativo de cannabis ante el fracaso del Congreso para aprobar una ley que regule al consumo de la misma. 8 votos contra 3, el Pleno de la Corte aprobó una declaratoria general de inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley General de Salud que prohibían absolutamente todo el consumo de la cannabis, con lo que, una vez notificado oficialmente, se sentencia a que no habrá fundamento para negar permisos para el uso lúdico de la marihuana. Había que avanzar en este sentido y es la Suprema Corte la que da un paso cierto hacia allá. Obviamente el tema es muy polémico y habrá mucha gente que no vaya de acuerdo con la legalización para uso lúdico de la marihuana, pero de todas maneras lo que no se va a poder inhibir es el consumo.
y ha habido muchos estudios legislativos que piensan como tesis que es mejor el permitirla con un marco legal que el prohibirla con otro persecutorio que lo único que hace es hacer que el uso de la marihuana traiga consecuencias mucho más nocivas para la sociedad, empezando por la delincuencia organizada y los grupos de narcotráfico. ¿Que se va a parar con esto la actividad de los narcotraficantes? Pues no, no se va a parar. Que podríamos ver un marco legal que le diera a México una vía civilizada para evolucionar en el uso regulado de la misma y documentado para la ciudadanía que quiera y que entienda a la ley en su aplicación para que podamos hacerlo de una manera mucho más madura, pues yo pienso que sí. Son de estos temas del siglo XXI que tarde que temprano se van a tener que dar. Hoy me tocó hacer un ejercicio muy interesante, muy interesante, con uno de los grupos más grandes de la banca en el mundo, que es Morgan Stanley. Y me hicieron un ejercicio en el que me dicen, a ver, imagínate tú lo que hubiera sido en el año 2000, que te hubieras imaginado cómo sería el mundo en el año 2021. Te hubieras imaginado todo lo que está pasando, la comunicación que ahora estás teniendo con tu público a nivel de la distancia, o el que haya vehículos autónomos, que empiece a verlos, o la aplicación práctica para los drones, o las aplicaciones, incesante propuesta de aplicaciones para mejorar la vida y sistematizarla en todos los órdenes, o el Bitcoin, o todo lo que en este momento, en el 2021, es, bueno, vamos a imaginarnos, es como ejercicio, que no estamos en el año 2021, estamos en el año 2050, dentro de 30 años, en términos, digamos, generalizados, 30 años. Y estás en el año 2050. ¿Y qué es lo que el año 2050 te está arrojando? La primera cosa que me dijeron fue, en el año 2050 ya no hay vehículos de combustión interna. Se acabó el uso de los desechos fósiles para energizar cualquier forma de movilidad o de manifestación industrial. Cero emisiones. Hay cambios climáticos. Y luego dentro de los cambios climáticos habrá, fíjense como escenario, el que muchos lugares que en el mundo hoy están a la orilla del mar desaparecerían en 30 años. Y se empiezan a hacer propuestas para fundar ciudades bajo el agua, unidades productivas de 1,000, de 1,500 personas. Es increíble, pero es real. Hablan de minimizar los ámbitos de la burocracia y la gobernanza de los pueblos se llevaría a través de la tecnificación. Hablan del uso del hidrógeno, del oxígeno, de la energía solar, de la energía eólica, para fines de energizar a toda fuente de movilidad o de producción en todo el mundo. Hablan de las manifestaciones de 3D, que en impresoras de 3D hacen todo tipo de artículos industriales, empezando por los de la construcción, pasando por los de la aplicación industrial, pasando por lo que sea. Empezarían a desaparecer los centros de manufactura para crear los centros de producción a través de diseño y de impresiones en 3D. Hay la aplicación de un nuevo mundo financiero a través de monedas equivalentes a las criptomonedas que representarían a la fortaleza
de algunas de las naciones o bloques nacionales por la vía de la digitalidad y podría haber la tendencia hacia la desaparición del dinero. Hay la posibilidad de que el hombre tenga un nivel de vida de 120 años y que las jubilaciones se den a los 80. O sea, que tu periodo de vida laboral se extienda 20 años más. Hay la posibilidad de hacer bancos de órganos creados genómicamente para evitar líneas de listas de espera en el caso de que alguna persona tuviera un problema hepático o renal o cardíaco o del índole que sea. No así pienso que pudiera haber la fabricación o la generación de cerebros, que ya sería un asunto que implicaría otro tipo de problemas, ¿no? Y otro tipo de consecuencias. Hay la idea de que los seres humanos trabajaremos jornadas mucho menos prolongadas y dedicaremos mucho más tiempo para otro tipo de labores que nos llevarían a la creatividad o al ocio, porque no se necesitaría que los seres humanos trabajaran más tiempo de una jornada que pudiera ser de 2 horas al día. Todo esto para dentro de 30 años. Y si el mundo pudiera cambiar así, vamos a pensar que la mitad de lo que he dicho no sea real. Con que haya un 50% de todos los pronósticos que hoy se me pusieron sobre la mirada, sobre las posibilidades que pudiera tener el mundo en el año 2050, que está a la vuelta de la esquina. Afortunadamente, esto no me tocará, pero el mundo va a cambiar. Está cambiando de una manera tremenda y muchas veces a ese mundo no lo entendemos. Tan es así, y vuelvo otra vez a las noticias de hoy, que las instituciones financieras de México no están autorizadas para realizar y para ofrecer al público operaciones con activos virtuales como el Bitcoin o el Ether o el XRP u otras criptomonedas, porque hay una orden dentro de la ley de regulación de las instituciones de tecnologías financieras y las fintechs que contemplan el supuesto de que las instituciones de crédito pudieran realizar operaciones con algunos activos virtuales. Sin embargo, el Banco de México debe de determinar estos activos mediante disposiciones para que se pueda otorgar su previa autorización a aquellas instituciones financieras que pudieran estar interesadas en que se empezara a operar de esta manera en México. Pero la idea no es bienvenida. Arturo Herrera, que es el secretario de Hacienda, subrayó que debido a sus características especulativas y a la tendencia de un uso con fines ilícitos, las criptomonedas no son ni serán activos legales en México. Esto se da en el tercer reporte de seguimiento intensificado de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. Explica que las monedas emitidas por los bancos centrales están alineadas con una trayectoria mundial de menores transacciones en efectivo y sí un avance tecnológico. No obstante, asegura que las criptomonedas, como las que les acabo de mencionar, no cumplen con las características de una moneda para que puedan ser legales. Bueno, el que en México no se acepte el que estas monedas sean legales es una cosa. El que no vayan a ser legales pronto es otra. Y hay que ver cuando se empezó a utilizar el plástico para las operaciones comerciales, las tarjetas de crédito y después de débito, y después las tarjetas de ahorro, después las tarjetas de servicios y después las tarjetas de toda una serie de características para viajar, las tarjetas que tienen dos tipos de firma, las famosas tarjetas co-branding.
Todas estas no eran posibles en en los noventas. Empezaban a ser una mecánica de realidad, pero fueron avasalladas por la tecnología y ahora el efectivo, pues es un asunto que prácticamente no existe. Y todo o gran parte se maneja a través de la digitalización y a través del plástico. O sea, tarde o temprano, todas estas criptos van a tener que pasar por la realidad de los grandes bancos, de los países, y se van a tener que adoptar, ya de hecho están dándole patente a ciertos bitcoins con carácter nacional en China. Se está empezando a hacer un diseño igual en los Estados Unidos. Hay países que ya lo aceptan como El Salvador y yo pienso que México no puede estar ajeno a estas políticas hacia el futuro, porque es el futuro y el futuro no transige con nada ni con nadie. El futuro es el futuro. Y no se puede pensar que en un futuro próximo las criptomonedas sean una absoluta realidad. También les quiero decir otra que también se me hace interesante. Ya hoy Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, acaba de anunciar, bueno, en la mañana, anunció la destitución de Florencia Serranía como directora del sistema de transporte colectivo Metro. Su relevo llega para Guillermo Calderón, que fue titular del sistema de transportes eléctricos en la capital de la República Mexicana, y este hombre, eh, Martín López, se quedará como encargado del despacho del sistema de transporte eléctrico. Martín López al sistema de transporte eléctrico y Guillermo Calderón, que es un especialista en sistemas de transporte colectivo, ahora será el director del sistema de transporte colectivo Metro. Pero hay algunos grupos políticos que se quedan inconformes por la sola salida de Florencia Serranía y el PRD en la Cámara de Diputados está demandando investigar la gestión de Florencia como directora del sistema de transporte colectivo Metro por considerar que sus acciones o bien sus omisiones dieron lugar a graves accidentes como lo que fue el colapso de la línea 12 del metro en la capital de la República Mexicana. Hubo una declaración que se me hizo interesante hoy del presidente de México y fue cuando dijo hoy, admite que México no puede avanzar sin que haya la participación de los empresarios, que los empresarios generan empleos, y si no estamos en contra de los ricos, no todo el que tiene dinero es un malvado. Hay algunas personas u organizaciones que han hecho su dinero conforme a la ley y merecen respeto, además de que invierten, generan empleo y resultan fundamentales para el país. Esta es una llamada que se me hace muy importante que haga el presidente, ya que formalmente no hay ahora un nexo oficial entre el gobierno del presidente López Obrador y el sector privado. El que se establecía como puente para que hubiera este tipo de comunicación fue Alfonso Romo. Alfonso Romo se eclipsó de la escena. Su salida fue fina. No quiso hacer aclaraciones ni tampoco anunciar su renuncia. Simplemente, como diría el general MacArthur, se desvaneció. Se empezó a ser ausente y llegó un momento en el que, en carácter definitivo, se ausentó de lo que se constituía como una especie de jefe de gabinete que hacía las veces de coordinar al sector empresarial con, con los empresarios, con las instituciones. Alfonso se hace a un lado y el presidente tiene que hacer este tipo de llamados a título particular, que pienso que está bien y también creo que vale mucho el esfuerzo que haga el presidente para que no desaparezca
esta oficina de enlace del gabinete con el sector empresarial por la sola ausencia de Alfonso Romo y que ponga ahí a alguien que pudiera establecer, puede ser un político, puede ser un empresario, puede ser un especialista, puede ser un académico, puede ser quien sea, pero tiene que haber puede ser un promotor, pero tiene que haber algo que, que le dé presencia al gobierno en todos los planes que se hagan para establecer un nexo de comunicación y de mutuo apoyo para que el país siga adelante por el camino de un sector privado robustecido que a su vez, por supuesto, que robustecerá al sector público. El Instituto Mexicano para la Competitividad hace un análisis de los gobiernos de los estados que estuvieron en disputa en estas pasadas elecciones y piensa que los 15 gobernadores que llegan a sus diferentes administraciones tienen grandes planes para desarrollar enclaves de desarrollo para sus estados. Lo que no van a tener van a ser recursos, ya que la federación está faltando en este año, por ejemplo en este año, en $250 millones de pesos de las dispersiones que tendrían que haberse dado en toda la República Mexicana a los 32 estados. Hay planes, pero no hay dinero. Y si no hay planes, si hay planes, pero no hay dinero, tendrían los gobiernos de los estados que aplicar otro tipo de impuestos locales para poder compensar lo que no recibirán de la federación. Espero que la reforma fiscal que se proponga para nuestro país en la 65ª legislatura sea, hombre, adapte al empresariado con los factores de la producción y estimule a muchas empresas para la expansión de sus negocios. O sea, lo quiero decir de otra manera. No quiero ni siquiera pensar que pudiera haber un aumento en los impuestos en la siguiente reforma fiscal, ya que esto traería como resultado el que muchas empresas que en este momento están tratando de sacar la cabeza no lo puedan hacer hacia el futuro. Ese es básicamente lo que les quiero decir. Solamente también decir que después de 5 días de labores tremendas, las autoridades de los Estados Unidos y de la Florida han dicho que han disminuido las posibilidades de encontrar a más sobrevivientes en los escombros del edificio Champlain South Towers, el Surfside allá en la Florida. Luego de este colapso del jueves pasado, se recuperó un 10º cuerpo, por lo que la cifra de desaparecidos queda en 151. Y la alcaldesa de Miami-Dade recomendó a todas las personas que tengan algún familiar residente o alojado temporalmente en el inmueble el día del derrumbe que acudan a la comisaría de la policía para reportar su desaparición y se dejen de tomar muestras y con esto se dejen tomar muestras de ADN para ver si esto puede identificar a algunos de los pocos cuerpos que han podido recuperar de esta de este tremendo colapso en este edificio de 40 años de viejo allá en la zona sur, en Oceanside, en Miami Beach, en la Florida. Esto es parte de la información que les tengo. También decir que la derechista Keiko Fujimori, una carta al presidente interino Francisco Sagasti, en la que solicita una auditoría internacional al proceso electoral del 6 de junio, que según el recuento perdió por unos 44,000 votos frente al socialista Pedro Castillo. Hemos pedido formalmente al presidente Sagasti que él solicite una auditoría internacional. O sea, Keiko está pidiendo algo así como voto por voto y casilla por casilla. Y Keiko se está jugando un boleto que se me hace un boleto tremendamente complicado. Una de dos: o gana la presidencia de Perú por medio de una revisión o termina en la cárcel.
Esto es lo que les puedo decir de lo que últimamente ha surgido en el ámbito nacional e internacional en México, fundamentalmente en México y en el resto del mundo. Me quedo aquí con la idea de lo que es esta proyección que me hicieron hoy hacia el futuro. Vivir en el año 2050 para el hombre moderno va a ser vivir en un mundo absolutamente desconocido con respecto de lo que tenemos el día de hoy. La automatización, la tecnificación, la simplificación, la proliferación de códigos, de passwords, de llaves que abran tus portales de tu relación con el resto del mundo y del resto del mundo contigo, nos llevará a un mundo que francamente, y se los digo ya como un hombre que nació en otro mundo, francamente se me hace muy interesante, se me hace muy retador, pero al mismo tiempo se me hace aterrador. Vivir ese tiempo será aterrador y maravilloso. Gracias, Lago, gracias, Teresa. El FBI se involucra en el recorrido entre Monterrey y Laredo. Ah, sí. Bueno, también ahí ha habido esto que se llama la ruta del terror. Ha habido más desapariciones del lado de Nuevo León, entre Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Hay una coordinación para ver en dónde en esa carretera se están dando las desapariciones. La mayor cantidad de desapariciones viene del lado neoleonés, no tanto así del lado tamaulipeco, pero de toda suerte se hacen coordinaciones entre los gobiernos de los estados, pero sigue habiendo la ausencia de la federación en este tipo de indagatorias. Y esta, yo creo que es una condición inaceptable. La federación no puede estar ajena a uno de los fenómenos más tremendos que se dan de desaparición de personas en esta zona del noreste de la República Mexicana. Saludos a todos, a Arlet, Patricia, a Rubén Esquivel, muchas gracias por estar conmigo. Daniel Martínez, yo creo que debe ser tu aparato, pues estoy bien. Gracias Pedro, gracias Teresa Hernández, Luis Humberto Silva, un abrazo, un saludo. Saludos desde Canadá, Roberto Ace, gracias. Mario Rocha, gracias. Mi Pedro, un saludo también para ti. Miguel Galván, gracias Pedro, como siempre, muchas gracias. Adriana Soto, Pilar Carrera, como siempre por tu información, muchas gracias. Mónica Basurto, les saludo a todos. Ileana Murman, bonsoir mon ami. Un saludo y un abrazo a mi querida Ileana Murman, Mónica Aguilar, Oscar Pérez, todos, muchas gracias. Gracias a todos por su preferencia y por estar aquí. Mi querido Aldo, un saludo, querido primo. Aldo Severini, desde aquí te saludo. Patricia Delgado, a todos, muchas gracias. Gracias por su atención y bueno, espero contar con ella el día de mañana en la primera versión, la de Pedro Ferriz de Con. Les invito para que estén conmigo de 7 a 9 de la mañana por nuestros canales de YouTube, por las redes sociales y por estaciones de radio y televisión en la República Mexicana. Gracias, saludos a todos. Berta Hinojosa, Cintia Vázquez, en León, en Guanajuato. Saludos desde Playa del Carmen, Mac, Rubén Esquivel, gracias a todos. Gracias y que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta mañana.